Bueno, su mercedes, bienvenidas y bienvenidos a Cigar Chicote, y en estos momentos me encuentro en una tierra también que es muy importante y yo creo que también es muy sagrada y bendita para el tabaco, como es Curití. Y a mi lado tengo otra de esas personas que hicieron hito en nuestra historia, en nuestra cultura tabacalera y cigarrera en Santander y en Colombia. Y de pronto algunos fumadores ya, como siempre suelo decir, de vieja data, habrán probado y habrán tenido el gusto de disfrutar los cigarros Guane de Oro. Y hoy, en Cigar Chicote, ante ustedes tengo la fortuna de presentarles al señor Luis Gabriel Suárez. Señor Luis Gabriel, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, Manuel. Bienvenido a los Cigar Chicote, y de verdad que para mí es un gusto, vuelvo y lo reitero, porque es que sus cigarros Guane de Oro también fueron muy apetecidos, y fue esa época a mediados de la década del 2000 donde hubo una muy buena producción de cigarro en Santander, y entre esos Guane de Oro. Pero ya para hablar de Guane de Oro, primero quiero que la gente conozca de primera mano un poco de la historia del señor Luis Gabriel. Señor Luis Gabriel, su merced, primero que todo, llega al tabaco, ¿por qué? Bueno, yo llego al tabaco en el año 2001, recién egresado de la Universidad Nacional, soy ingeniero agrícola. Llegué pues nuevamente aquí a Santander, a Curití, y un señor amigo dice que hay una convocatoria o que están haciendo un curso para unos técnicos o profesionales en el tabaco con un proyecto que se llama PAEMER, una línea del Ministerio de Agricultura. Esa capacitación era de 72 días, si no mal recuerdo, eso creo que fue en el año 2002, y ahí venían representantes de las asociaciones tabacaleras del país. Sí, eso era manejado, los dineros los ponía el Ministerio de Agricultura, ponía Fedetabaco también, que era la federación, y la Gobernación de Santander, eran los tres que estaban manejando esto. Tenemos la fortuna, me presenté, me aceptaron, y en esos 72 días tuvimos la fortuna de tener capacitaciones de los profesionales de la época de Protabaco, de la Colombiana de Tabaco, del antiguo Corpoica, ¿sí? Y pues la verdad fue una capacitación muy profunda, muy buena. Y para rematar nos trajeron un dominicano, pero la verdad él no nos aportó mucho. El dominicano sabían más, digamos, los técnicos colombianos locales, ¿sí? Y ya después de eso, pues entonces iban a escoger unos técnicos porque pues eran representantes de las asociaciones, y pues la verdad pues tuvimos la fortuna de aprender mucho y destacarnos en el grupo, y el coordinador del grupo me dijo: hermano, usted no está para que esté paseando y rogándole al uno y al otro, usted tiene finca. Yo le dije: sí, nosotros tenemos una finca. Entonces me asignó 2000 metros de un sistema de tapado que era solo para los agricultores, era como un plan piloto. Y en ese era el nombre, el ingeniero Miguel Ariza, que era el coordinador. Y pues hicimos mucha empatía, mucha amistad con el hombre, y pues me dijo: hay que construir el caney. Yo: no, yo lo construyo, no hay problema. Y nos pusimos a construirlo, y nos dieron muy buena semilla, muy buena asistencia. Pues teníamos nosotros ya, digamos, la capacitación, y pues ahí estaba Miguel reforzando. Conseguí unos obreros del sector de Villanueva que eran muy buenos, que tenían ya la cultura del tabaco, y empezamos a trabajar. Y con la gran fortuna que el cultivo salió excelente. Lo único que yo le coloqué más a lo que venía en el proyecto fue un sistema de riego. Yo le coloqué, como pues soy especializado en hidráulica, le coloqué sistema de riego con nutrición, y pues aprovechamos y pues tuvimos unos muy buenos resultados. La semilla que sembramos en esa época fue la Conérico 204, con excelentes resultados. En 2000 metros sacamos 450 kilos seco, hojas de 1,10, 1,20 de larga en verde, eran unas hojas muy grandes, y pues las transportamos como nos decían pues la técnica, así que máximo 20 pares de hojas. Para pasarla hicimos unos cujes que llaman ellos, y lo secamos en cujes. No se picaba de frente, sino se picaba de lado. O sea, era totalmente un misterio completo, porque era totalmente diferente a lo que se hacía con el tabaco negro ordinario, ¿sí? Digámoslo así, el local. Llegando al punto que, pues no sé, alguien llegó, me llamó un señor de Villa del Rosario, en norte de Santander, se me presentó, me dijo: ingeniero, me dijeron que usted tenía un tabaco para capas. Eso de como era tapado, pues la radiación se disminuía bastante. Yo le dije: pues sí, yo tengo un tabaco, está ya en proceso de secado, estamos haciendo ya la prefermentación de unas capas, todo era por su piso foliar. O sea, técnicamente, como decía, como no sabíamos nada,
pues tocaba hacerlo al pie de la letra. Y la verdad no fue muy bien, vino y revisó el tabaco y dijo, usted tiene oro en polvo, me acuerdo, usted tiene oro en polvo, ¿cuánto vale el tabaco? Yo le dije, yo no sé cuánto vale. Pues uno tiene que ser honesto en la vida, así es la primera vez. Entonces me dijo, yo se lo compro todo y le pago a 40.000 pesos el kilo uno con otro. Yo le dije que me parecía bien el precio. En esa época, en el año 2002, por el cultivo de ese, bueno, el trabajo mío, el de los obreros, pero el total fueron casi 18 millones de pesos que se recibieron en efectivo en la finca, me lo pagaron y se lo llevaron. Ya para la segunda fase, entonces ahí entré yo al mundo del tabaco, ¿sí? Entonces ya empecé a conocer gente que los tabacaleros finos, que era Chicamocha, Leonidas, la señora Gordelia de aquí de Barichara, Gamos Breva, también la señora Justa, ¿no? la señora Justa, Gamo, sí, Gamos Gamo. Breva, sí. Luego conocí a Santa Lucía, a Edwin, conocí sí. también a Gabriel Pico, no recuerdo ahorita el nombre de la marca de él, y a Luis Felipe Carreño, que hicimos una muy buena amistad con Luis Felipe de Caney. Entonces ya empezamos como a mirar y yo empecé como a visitarlos y me decían, hermano, si usted tiene lo más difícil que es la capa, ¿usted por qué no hace tabaco? Yo, porque yo no sé hacer tabaco. Entonces habían personas que ya se habían instruido años anterior en torcer, entonces empezamos como la tarea de buscarlas y me dijeron que sí me trabajaban. Entonces en Piedecuesta se montó, digamos, un fabriquín, digámoslo así, y yo empecé a llevar material, ya entonces sembré por fuera unas tripas. Fui hasta Ecuador, compré 1000 libras de una tripa fermentada muy buena, Habana 2000 y criollo 98, más las que tenía acá y empezamos a hacer blends, a hacer mezclas. Y eché otra cosecha de capas con esas mismas semillas que teníamos y ahí entonces le vendí a la señora Justa como 200, 300 kilos y yo dejé para mí 100 kilos. Bueno, y señor Luis Gabriel, ese fabriquín, ¿dónde fue el cuartel general, la sede de Guane de Oro? Esa sede fue en Piedecuesta, no recuerdo la dirección, nos alquilaron, digamos, como un garaje. Y ahí iban las señoras y trabajaban. En ese momento, pues yo me radiqué en Bucaramanga y yo iba día por medio todos los días y el fin de semana, el sábado, les pagaba lo de la semana, lo que hicieran. Claro. Y entonces empezamos a hacer el proceso. Tuve un potencial cliente ruso. Por eso viajé hasta Ecuador, sí, firmamos el contrato, nunca pidió, tal vez necesitaba era legalizar algo, no sé, pero entonces me llegó una persona del Valle del Cauca, creo que era de Buga, y buscándome, porque tal vez pues alguien, pues uno regalaba tabaco, sí, lo dejaban en las tiendas, en Bogotá como en consignación, entonces empezaban como a buscar, y él sí se llevó como, en esa época llevó como 100 cigarros para Sudáfrica, para un concuñado, algo así, un familiar, y el sudafricano me llamaba y a ese señor sí le vendí bastante tabaco. Ya a ese señor le alcancé a vender, pero me acuerdo que era para el Mundial de Sudáfrica, en esa época, creo que fue en el 2010. Sí, señor. Bernard, me acuerdo del señor Bernard Van der Hamen. Bueno, ese él hablaba muy bien el español y él me llamaba seguido y le alcancé a hacer ventas como de unos 3.000, 4.000 cigarros a él. Pero todo lo enviamos por DHL. ¿Sí? Cuando se podía. Cuando se podía. Y después ya empezó el proceso. Digamos, en Estados Unidos habían otras personas, pero entonces el proceso con el ICA, el proceso de la FDA, en una oportunidad nos quemaron unos tabacos, pues en una muestra que iba para allá, o sea, siempre era difícil. Wow. Entonces, pues no teníamos así como, digamos, la experticia para eso, entonces nos quedamos, yo me quedé con ese cliente y con un cliente en Cartagena, que era un italiano, pero no era Domenico, era otro. Y entonces yo le vendí tabacos a él, me decía, mándeme para la temporada 1000 cigarros de esto y esto. ¿Pero él tenía tienda o era para...? Él tenía tienda y él también él tenía una cubana que le torcía, sino que él no tenía la materia prima que tenía yo. Entonces, digamos, él me decía, no, es que los tuyos son demostrados, o sea, los de poner digamos ahí como en la exhibición, y él vendía, yo le vendía desnudos y él le ponía su anillo. Claro. ¿Sí? O sea, es el único... Creo que fue el único ejercicio que se hizo donde se produjo capa de calidad. Claro, y lo hablábamos nosotros antes de la entrevista, ¿no? De lo que también fue el proyecto que hubo aquí, se desarrolló en el 2000 por la gobernación, que aquí se desarrolló un caney, pero su merced llevó eso al siguiente nivel y produjo capa de muy buena calidad. Sí, es que ese caney lo hicieron con un proyecto del IICA, Instituto Interamericano de Cooperación de la Agricultura, al cual yo no participé porque cuando yo estaba, digamos, terminando la tesis, ¿sí? No supe eso. Pero precisamente el señor del dueño de ese caney, don Ciro Gómez, que fue el único caney en tabla que se hizo con las medidas, digamos, de Cuba específico, sí. Él fue el que me construyó el mío, pero yo no lo hice en tabla.
Ah, no. No, nosotros lo hicimos con una tela aluminizada, porque pues la tabla valía mucho y no teníamos el tiempo tampoco para construirlo, pero él sí me lo construyó con las medidas, yo traje la madera que él me dijo, las barreras a las alturas, y con ser así, el tabaco mío me tocaba colocarlo, las hojas medias, que son las bajas y las medias, que las medias son las más grandes, me tocaba colocar la barrera por medio porque nosotros la teníamos, las barreras cada 1 metro y en verde eran de 1,10, 1,20, o sea, le pegaba a la otra y corríamos el riesgo de romperlas. Entonces, para evitar eso, nos tocó acosarnos, pero nosotros hicimos un caney realmente para 500 kilos y alcanzamos a producir hasta 450 kilos Aquí en Curití. aquí en Curití y vendí las primeras, esas primeras se fueron para Cumaná, para donde el señor Crispin Patiño, que es una... Claro. Después me lo dijo el señor, ¿a quién? Ese señor me lo compró a mí a 40 y se lo vendió a 100.000. ¿Y cómo fue el contacto de llegar hasta con el señor Crispín Patiño? El señor de Villa del Rosario. Él fue el que vino y me lo compró, me lo pagó acá y él se lo llevó a Crispin Patiño. Pues eso fue lo que me dijo que iba para, no sé si será la Cumanesa, creo que Sí. es es que él me decía que es una empresa muy grande que tenía más de 1.000 empleados, o sea, eso sí consumía capa como un berraco. Sí, Tabacalera de Bermúdez y la Sí. Cumanesa, sí, Sí, señor. señor. Wow, pero bueno, hay muchas cosas que también quisiera yo aprovechar y preguntar, Sí. porque es que realmente es muy bueno poder contar con esos productores. Siento yo que eso fue una época muy Una época hermosa. dorada. Fue una muy buena época en el cigarro, en la producción y Sí, el señor. tabaco. Y yo quería preguntarle primero, y enfocándonos un poco en lo que fue su legado, no solamente como agricultor, sino también como productor, Guane de Oro. ¿En qué fecha nace Guane de Oro y por qué le pone ese nombre Guane de Oro? Bueno, Guane de Oro nace en el año 2003, porque el ingeniero Miguel Ariza me invita, como dije, a visitar la fábrica, sí, porque él las conocía todas, y yo le decía, bueno, dije, ¿cuánto vale un cigarro de esos? En esa época, 5.000 pesos, era plata, ¿sí? Yo decía, es que es un cigarro de esos, la torcida vale tanto. En esa época me torcían a mí, si no mal recuerdo, como en 400 pesos cada cigarro, era muy económico. Y yo, al ser productor de materia prima, me salía muy económico Claro. y de buena calidad. Entonces yo sabía que era lo que tenía. Entonces yo le dije, él fue el que me dijo, ¿por qué no se le da? Y yo le ayudo. Entonces nosotros creamos Guane de Oro con Miguel Ariza. Con él creamos Guane de Oro. ¿Por qué Oh. Guane? Porque estamos en la provincia de Guane y aquí en este municipio de Curití pertenece a la provincia de Guane y fue donde sacamos ese tabaco, esa calidad de tabaco, lo que no hayan hecho en ninguna parte del país. Claro. Entonces, oro, ¿por qué? Pues, o sea, porque, digamos, el oro es el metal, digamos, más precioso para la gente, sí, los indígenas también tenían mucho oro, entonces quisimos resaltar ese nombre Guane de Oro por nuestros ancestros, ¿sí? Los guanes, entonces de oro, o sea, decir que ese tabaco era lo mejor que podía dar la tierra guane. Ese fue como, digamos, el trasfondo del nombre Guane de Oro. Y nos inspiramos las anillas, nos inspiramos mucho en la anilla de Davidoff. Entonces me pareció muy bonito, muy elegante, o sea, era sencillo y elegante, y entonces no tan recargado, y un color que era blanco, como la pureza, y el dorado, no más, y la G, y debajo decía Guane de Oro en unas letricas negras que sí después el diseñador hizo, digamos, las letras para eso. Sí, dicen por ahí dicho que el dicho dice que menos es más. Sí, Y señor. realmente con la estética de la anilla siento que obedeció muy bien, era muy armoniosa. Bueno, y también el hecho del Guane de Oro es porque realmente yo siento que Curití terminó siendo una pepita, o bueno, una pepota de oro grande de lo que es retomar y recuperar la tradición tabacalera aquí en la provincia de Guane, porque Sí. pues está San Gil, pero lo que fue Socorro en su momento, también la relevancia que tuvo Socorro en la producción tabacalera Claro. durante el siglo XVIII y XIX. Y yo quería preguntarle, hoy en día, por ejemplo, pensar en la producción de capa, volver a retomar eso hoy, ¿cómo lo ve su merced? ¿Factible, difícil, Yo lo veo, plausible? mire, si no hay un movimiento, digamos, institucional, pero que sea bien manejado, no como se han manejado las cosas, ¿sí? Porque hay que decirlo ya, tristeza, se tienen los profesionales, se tiene la oferta climatológica, hídrica en las zonas, tenemos los suelos, pero esos proyectos los manejan politiqueros. Y la piedra, el dinero se queda de camino y no llega donde tiene que llegar, donde se tenga, digamos, un proyecto bien montado. Colombia tiene las tierras, Colombia tiene la gente. Mire, Piedecuesta es un epicentro de manufactura de tabaco de hace mucho tiempo y mucha gente está capacitada allá. Y es fácil capacitar los que hacen chicote, digámoslo así.
que dice uno pues, vulgarmente el chicote, que es el tabaco corriente. Bueno, aunque es incluso que para elaboración y enseñar a gente a elaborar tabaco fino es más fácil, incluso los que nunca han torcido chicote. Dicen, pero de todas maneras los otros ya tienen la cultura del trabajo. Mire, aquí en Curití, después de eso, precisamente dicté un curso con el SENA, en el año 2004 tal vez sería, y yo le enseñé aquí a la gente, pues que esa quería, o sea, que no me torcieran allá, sino que lo hicieran la gente aquí para que el dinero quedara acá. Pero realmente fue difícil. ¿Por qué? Porque la gente no tiene, aquí en Curití no tiene la cultura del tabaco. Tienen la cultura de la siembra del tabaco, pero la manufactura no. Aquí tienen es los textiles. Aquí son expertos la gente en textiles. Entonces, llegar o sea, cambiarles, ¿no? A cambiar fue difícil, ¿sí? Porque ellos no sabían que le duele, que está fuerte, que las manos se le manchan, ¿sí? Ellos no están acostumbrados a eso. Entonces, es difícil, se podría, pero sería como un tiempo de transición un poquito más amplio. Pero es que su merced lo decía, ¿no? El terroir de Curití tiene su magia, tiene algo que lo hace muy particular y que resulta que las cosechas, o lo que fueron las cosechas, permitiera unos resultados muy buenos. Claro, nosotros podemos llegar, mire, yo estuve también en Ecuador, estuve en unos hangares de tabaco que 200, 300 metros de largo, pilas, infinidad de pilas por todos los lados donde habían 50.000, 100.000 kilos de tabaco en fermentación. Nosotros podemos llegar a eso aquí en Colombia, pero ¿qué pasó con la industria del tabaco? Yo creo que algo que nos dio muy duro fue la ley antitabaco que salió sobre esa época, sobre el 2000. Empezaron a colocar restricciones, que toca la cajetilla, que el tabaco mata, que genera cáncer, que una cosa, que lo otro. Digamos, la parte arancelaria también se empezó a subir, empezó a subir de precio, entonces como que no éramos tan competitivos. Entonces yo llegué a un punto en que, mire, tenemos nosotros materias primas bajas, tenemos mano de obra calificada buena, sí, porque pues están capacitados, se les pagaba bien, ellos ganaban mínimo y medio, hasta 2 mínimos, cuando digamos uno, dice uno vulgarmente, cuando empeñan, cuando trabajan las cosas bien, de buena calidad. Yo nunca le devolví tabacos a esas mujeres, los revisamos y todos eran llenos, no tenían vacíos. Nosotros prendíamos tabaco, fumábamos, revisábamos el tiro, que no quedan apretados, o sea, súper bien el tabaco, y nunca tuve una queja de ningún cliente. Entonces me parece que el tabaco que se realizó, bueno, tenemos las capacidades para hacerlo, tenemos todo, pero yo creo que la ley antitabaco nos dio muy duro, porque estamos como empezando a surgir, y en eso le dieron también muy duro a la ley antitabaco, y entonces empezaron que espacios libres de humo, que una cosa, entonces yo creo que eso también nos llenó, pero Colombia, yo creería que Colombia puede ser un referente, estas zonas santanderianas, para producir materia prima de alta calidad. Lo es. Sí. Y yo creo que también algo, señor Luis Gabriel, es que la cultura del fumador que hay aquí en Colombia cada día más está tomando como no solamente conciencia de que se está produciendo aquí en Colombia cigarros de interesantes desarrollos, perfiles que le están dando la oportunidad, tanto, y digo yo, no, los fumadores que fumamos y lo reconocemos con nuestras amistades, incluso los que no han salido del closet, porque todavía hay mucho fumador que lo mantiene como en secreto, pero hay cultura, empieza nuevamente a resurgir la demanda. Hubiera sido perfecto y fenomenal que muchas personas, de pronto los que sí pudieron y tuvieron la oportunidad, aunque hoy sería muy bueno haber podido contar con los guanes de oro. Y yo quería preguntarle una cosa, señor Luis Gabriel, ¿su merced sí se acuerda de la oferta de vitolas que tenía su merced en ese momento con guane? ¿Cuáles tenía? Nosotros teníamos la número 4, teníamos el torpedo, teníamos el robusto, sí, señor. Teníamos el Churchill y teníamos la corona. El número 4 era como una especie de mareva, ¿no? Como... Sí, la misma mareva, sí, señor. Y la corona es la misma, pero más larga. Sí, señor. Sí, yo mandé a hacer los moldes, tocaba en cedro, el maestro era el de Piedecuesta, y eso era para que le hiciera, eso era, mejor dicho, una película completa para que le hiciera a usted 5 moldes. ¿Porque no sabía o porque tenía mucha demanda? No, el hombre es muy perfeccionista. Entonces, o sea, lo teníamos todo. No. Sí, hubo empresas que pues pudieron, pues están en el ámbito de hace tiempo y crecieron más rápido y pues le fue muy bien. Nosotros que alcanzamos, o sea, nosotros entramos, nos mantuvimos un tiempo y estuvimos bien, no perdimos, pero vimos, o sea, personalmente nosotros vimos con Miguel, hermano, están restringiendo que porque no hay salas de fuma, entonces ya los que nos compraban ya no lo podían dónde fumar, entonces ya empezaban a disminuir, entonces lo que hicimos fue las ventas al exterior y no más y paramos. Entonces llegamos a un punto que hablamos con Miguel y él, no, o sea, no vale la pena tanto esfuerzo que hace uno para sobrevivir, ¿sí? Entonces, como Miguel también tiene su profesión, él es agrónomo, yo soy ingeniero agrícola, entonces yo me lo dedicaré a la profesión y pues teníamos, digamos, otro mercado y nos dedicamos y nos empezó a ir bien, entonces dejamos de un lado eso, pero eso puede ser retomado
después por otras personas, lo pueden retomar. No, y yo sí quisiera aprovechar y como le comentaba a su merced, el agradecimiento que queda el registro, porque es que finalmente Guane de Oro también en que repercutió en el gusto del fumador de aquella época, que había producto de excelsa calidad, de Sí. muy buen sabor, de una buena construcción, metódicos en los procesos, hasta en la elaboración del molde que su merced dice Sí. o de los caney. Y gracias a eso es que existió un referente de personas que recuerdan Guane de Oro e incluso fumadores que mantuvieron ese gusto por encontrar productos de esa calidad. Claro. Desafortunadamente estas nuevas generaciones o las recientes pues no pueden sino encontrar solamente los registros que en su momento existió Guane de Oro. Y no, pues señor Luis Gabriel, yo agradecerle finalmente por ese esmero que su merced le metió a la marca. Guane de Oro, ¿hasta qué año estuvo en producción? En producción estuvo, mi hija nació en el 2006, estuvimos hasta el 2008 aproximadamente. Entonces, 2008. sí, ella tenía 2 añitos. En el 2006 precisamente firmé el contrato con el ruso, que fue cuando me traje las 1000 libras de Claro. tabaco de allá, porque tocaba traerlo, porque eran pedidos de 10.000, pero realmente yo no, pues tampoco lo acosé, lo llamé 2 o 3 veces y no, que estamos esperando, y yo, aquí no hay nada. Sí, se perdió el viaje, pero no importa, fui, conocí, compré y entonces ese tabaco lo transformamos. Y fue lo que se vendió a nivel nacional y lo que llevaron para Sudáfrica y para España. O sea que lo último prácticamente se exportó. Todo eso, ¿no? Yo vendí hasta la última hoja. Pero su merced me decía que, por ejemplo, también tenía distribución en diferentes partes de Colombia. ¿Cómo fue esa línea, esa estrategia de comercio, de negocio? ¿A dónde lo llevó? Mire, eso fue con Edwin Oviedo de Santa Lucía. Él lo invitaron para una catación en Chía, me acuerdo. Dijo, no, traiga sus tabacos. Y él hizo hacer una catación allá en un centro comercial. Y entonces me dijo, mire, vámonos por la séptima, vamos por tal lado. O sea, éramos llaves, como dicen uno, sí. O sea, no había competencia, era como solidaridad. Solidaridad. ¿Por qué? Porque él necesitaba que yo le vendiera la capa. Claro. Y yo le vendía, Luis Gabriel, necesito 3 kilos, listo. Es Yo que sé, así tiene que ser. venga por la capa. Él me compró así de a poquito, porque si él iba hasta Ecuador tenía que traer bastante, y si no, no valía la pena el viaje. Claro. Entonces, de Ecuador, ¿cuánto le valía? Y de Piedecuesta aquí 2 horas, llegaba a la casa, nos tomábamos un café, desayunábamos, nos íbamos a la finca, 20, 30 minutos en la camioneta, mirábamos el tabaco, lo revisaba, lo quemaba, él le hacía las pruebas de combustión, que quemara gris. Parejo, sí. Bueno, todas esas cositas de la capa, todo lo aprendimos. Entonces bajamos con lo que él creía que le servía y veníamos a una tienda de esas que tenían báscula electrónica y ¡pum! Tantos gramos, bueno, ya ves este poquito, ya este manojo más, ¿sí? Entonces había como esa parcería con Edwin. Y Edwin también él fue el que me consiguió unas mujeres para torcer el tabaco Guane de Oro. Claro. Y él me ayudó también mucho a hacer los blends, porque él sabía de catación. Uy, es que los Santa Lucía, los que eran de él, eran también muy buenos. Muy buenos, claro. Y también manejaba ese estilo sobrio y elegante, porque Sí. su anilla también era como blanca con Era plateado dorado. era doradito y era tenía el como- nombre. Tenían, sí, Santa Lucía y ya Sí. nomás, sí. No, es que ese Sí. también era otro tabaco muy Sí. bueno. Es que eran muy buenas Sí, épocas. Claro, y fue una época dorada tanto de ellos como de nosotros. Él creo que sí lo alcanzó a entrar a Carulla, me parece, en grandes superficies. En Carulla. En Carulla creo que él Upa. alcanzó a entrar. Pero entonces su merced lo distribuía, por ejemplo, en Bogotá, en cualquier licorera, cigarrera. realmente en las cigarreras de la séptima, pues ya pues va uno, entonces dice, mire, pruébelo, le regalo esta caja, así, esto casi. Por ejemplo, en Bucaramanga, ¿dónde se vendía? No, en Bucaranga no vendía. Nunca lo No, vendieron. en O en San Bucaranga Gil tampoco. tampoco, me llamaban. Me llamaban y despachaba las cajitas de 12, de 25, que eran, sí, 12 y 13, 25. Bueno, ¿cómo eran las presentaciones a todas estas? Las presentaciones del torpeo y el número 4 teníamos en cajas de cartón de 5 unidades. Y ya el doble corona, el Churchill y Robusto eran cajas de madera, de cedro, que también conseguimos el carpintero aquí en Barichara. Conseguí carpintero y entonces también al principio que eran quemadas las cajas y después entonces colocaron con un sistema que le aplicaba uno como una tintilla. No me recuerdo de ese sistema, me lo enseñó un amigo y me parecía súper, que era rapidito, entonces él me hacía 40, 50 cajas y eso en un día pintaba uno, le hacía el offset y la ponía al sol y ya. Eso era todo, no era más. Y entonces vendíamos era por cajas. Y un amigo español, era un empresario, es un empresario colombiano, le encantó, él vino aquí a Curití y me dio por regalarle en una feria de tome, ¿cómo usted tiene eso? Y a mí me encanta, yo soy fumador. Y él me mostró un coiba, el famosísimo coiba. Y se puso a fumar, dijo, no, qué coiba, Guane, me acuerdo. Entonces el hombre... Pero es que el perfil que tenía el Guane era un perfil suave, pero era una cosa de un matiz muy refinado. Yo es que suelo decir eso, que eran unos tabacos con un sabor intenso, o sea, Sí, tienen un señor. buen sabor. Sí, decía Edwin,
tenía mucho cuerpo, sí, tenían cuerpo, se sentía el tabaco, se sí. sentía, pero era suave. Sí. Y en la boca, nosotros, bueno, Edwin lo sabe, nosotros trabajamos también con cubita, o sea, trajimos tabaco y cubita de la costa. Sí, señor. Y ese le da la sensación como cuando usted tiene la boca como, le sentía uno como cuando tiene como nieve dentro de la boca, como muy suave, como cuando usted come, voy a decir, una crema de fresa, ¿sí? La chantilly, digámoslo así. Sí. Pues no tiene sabor de chantilly, pero es la sensación de tener eso. Eso se lo daba el cubita. Eso se le llama una fumada cremosa. Sí, señor. Eso sí es una fumada cremosa. Sí. Entonces nosotros sabíamos cuántas hojas le echábamos dependiendo de que era robusto. Entonces iba la cubita, iba el Habana 2000 o el criollo 98. Yo le puedo preguntar una Sí. cosa así como dentro de las recetas del blend, ahora se puede compartir porque en esa Sí. época era un secreto. Sí. ¿Nos podría decir el blend de esos cigarros? Mire, más o menos lo que manejamos nosotros era realmente el mismo blend. No le voy a decir las hojas porque no las tengo presentes, ¿sí? Pero bueno, la capa era Ecuador. No, la capa era Conérico 204 cultivada aquí en Curití. Esa era la capa. Connecticut 204. Eso Ese es un híbrido de Conérico. Ok. Entonces, esas eran las de 1,20 que cuando se secaban quedaban de 60 a 70 centímetros. Eso era una belleza cuando habían las señoras capas. Wow. Eso felices porque salía tabaco de una hoja de esas, un berraco. Bueno, Sí. y el capote, El capote era de las capas que se me dañaban. O sea, porque a veces pero también era Connecticut. también manejamos Conérico. Entonces, no todo el mundo se puede dar ese lujo, ¿sí? Porque Conérico era costoso. Pero como Claro. nosotros lo cultivamos, pues no era tan Pues costoso. lo reciclaba, lo que Sí, se sí, dañaba, lo que no servía para capa, va para capote. Bueno, y entonces la tripa entendería que La era tripa- cubita, Cubita, que era digamos, la que va en el central, ajá, el habano. el Habano 2000 o el Criollo 98. O sea, siempre era cubita, una o dos, eran pocas hojas y el resto era Habana 2000, que esa sí la cultivamos también acá, La habana. la Habana 2000. El criollo sí era de Ecuador. El Criollo 98 sí lo compramos en Ecuador. Mm. Entonces pero ese Criollo 98 también, el Criollo 98 nosotros hicimos aquí una prueba, pero entonces no sé si fue la semilla, nos daba unas hojas muy pequeñas, o sea, parecían como unos ratoncitos, es unas hojas así verde por ahí de 30 centímetros, lo quedan en 15, en 17, ¿sí? Pero quedan, o sea, bien, ¿sí? Y la avena, aquí era una avena que era delgada. O sea, porque en la finca donde cultivamos el tabaco era una finca de poca radiación, más el tapado, pues entonces la avena era súper fina, entonces no pesaba nada. El desvenado sí, pues tocaba hacerlo. Yo lo hacía en la finca. Y le aplicábamos unas cosas, le aplicábamos tabaco, hacíamos unos betunes, bueno, todo lo que nos decían los dominicanos, preparamos y hacíamos las pilas y poníamos nuestros termómetros digitales, que fue construido por un amigo de la universidad que era electrónico. Entonces cuando eso no habían los digitales de ahora, sí, entonces tocaba un programador y un poco de cosas, una cajita y metíamos allá dentro un tubo de PVC con huecos a tal profundidad. Entonces revisamos y todos los días, no, que si me tocó el domingo y se subió a 30 y pico de grados hasta el piso, 38 grados voy a decir algo, ese ya tocaba desbaratar y montarlo al otro lado. Era ese Pero era eso para era- tripa y capote. Pero es Capa que no. eso es fermentación. Eso es fermentación. Eso es fermentación. Eso hace falta aquí en Colombia. Aquí la gente no sabe fermentar. Los que saben fermentar están en la costa, pero ellos trabajan otro sistema de Y eso es fermentación. un monopolio de ellos. Sí, allá. allá era el tal Tayrona y otros, eran varios, Sí, varios señor. allá. Sí, señor. No, pues de verdad, no sabe a mí cuánto escucharlo, cómo me emociona y me alegra saber por qué. Y sobre todo es porque eso que usted está diciendo, muchas personas ya lo van a seguir escuchando y va a quedar ese registro porque esa información valió oro, como un buen guane de oro. Sí. Y realmente el hecho de que su merced esté compartiendo con nosotros, en nombre de los que nos están viendo y los que van a seguir viendo este video, de verdad, yo le quiero dar muchísimas gracias por el tiempo, porque pues igual su merced sigue retirado del tabaco. Sí, señor, estoy retirado. Tengo un proyecto ahora diferente. Un proyecto, digamos, de unas fruta exótica. Ok. Y estamos extrayendo polifenoles y estamos haciendo un medicamento fitoterapéutico con muy buenos resultados para la gente. O sea, ahora estamos aprovechando lo que sabemos en la parte de biología, en la parte de agricultura, en la parte de química y lo estamos, o sea, un medicamento natural, una terapia fito porque viene de las plantas y con excelentes resultados. Entonces estamos dedicados ahora, desde hace unos 3 años estamos dedicados a eso y nos ha ido bien, bendito Dios. Usted mencionó algo que me parece muy bonito y lo hablé, el tema de cómo puede desde su quehacer contribuir al mejoramiento de la calidad de la salud de las personas. Si yo le preguntara, ¿usted considera que el tabaco, un tabaco fino, un tabaco como lo que se hacía antes, en qué medida puede también beneficiar mucho a la persona? Bueno, con el tabaco lo que yo viví y lo que hablaba con los clientes es que ese producto no es para todo el mundo, eso no es de consumo masivo, primero que todo. Fue un producto que es costoso, Sí. pero ese producto, ¿qué le da a las personas? Le da tranquilidad, les da serenidad, les da paz.
porque de pronto en este momento en un pueblo de estos nosotros tenemos la paz, la tranquilidad del caso, ¿sí? Pero hay personas que no se dan ese lujo, porque para mí es un lujo. Gente que anda estresada, anda a mil, tiene que estar en un lado, en otro. Entonces tienen que tener su pequeño espacio, digamos, como voy a decir algo, como su oración, ¿sí? O sea, dedicarse a él. Entonces, ¿qué hacen? Se tomaban, me decía, por ejemplo, el colombiano empresario español, decía, hermano, es que con tanta vaina que yo manejo, porque él manejaba un poco por allá de transporte terrestre, mulas, camiones, eso es tanto estrés. Digo, hermano, yo a las 5 de la tarde esté haciendo lo que estoy haciendo en la casa, en la oficina donde esté, me destapo mi coñac y me fumo mi guane de oro. Hermano, a mí se me olvida todo. Se me olvida que soy pobre, se me olvida que tengo problemas, yo me desconecto. O sea, eso creía yo que era como una terapia antiestrés para esas personas, ¿sí? Pero eso no es un tabaco que uno se lo esté fumando cada rato, es para ocasiones especiales también, ¿sí? Sí. O sea, se siente uno bien, sereno, calmo, ¿sí? Se siente uno, o sea, sale como de esta realidad que vimos del ajetreo del día a día. Eso creo yo que el tabaco es bueno, pero también, pues, el tabaco tiene su nicotina, tiene bueno, este como es puro, nosotros lo manejamos orgánico, nada de químicos en las hojas, pues tendrá que hacer menos daño, pero el tabaco de todas maneras hace daño, ¿sí? Claro. Se está ya las personas que fuman cigarrillo, las personas que fuman tabaco, a futuro presentan pues el cáncer en pulmón, el cáncer en la garganta. Pero bueno, en la lengua, claro que el cigarro, con el puro uno no se echa el tabaco. No, sale. Sí, sale, el cigarrillo sí es que uno el cigarrillo sí se lo pasa, pasa. Y ahora pues ya vienen la época del vapor y toda esa vaina que también creo que funciona como un cigarrillo, pero no sabe uno qué es lo que tiene por dentro. No, igual eso, ¿sí? Ellos dejan un sedimento, una grasa, una laca ahí en el pulmón que es igual de dañina o hasta peor. Sí. Entonces, pero la gente no sabe. Entonces, el día de mañana, 10, 15, 20 años van a empezar a tener sus problemas de salud y la idea de uno es, teniendo uno salud, lo tiene todo, ¿sí? Sí, uno teniendo salud podemos hacer lo que sea. Si no tenemos salud, no podemos hacer nada. Y me alegra mucho que su merced, como bien lo decía, está en una tierra que es tranquila, que aquí lo que uno realmente encuentra es paz mental para uno poder también estar tranquilo. Y me alegra de verdad que su merced esté acá, descansando, Gracias. relajándose. Gracias por bajar de su vereda y aprovechar para la entrevista, porque gente, de verdad, la posibilidad de poder contactar a estos actores, a estos protagonistas de nuestra historia del tabaco colombiano es algo que tenemos que agradecer, de reconocer y de no perder. Entonces, pues, no, señor Luis Gabriel, de verdad, enhorabuena y gracias por lo que hizo su merced con Guane de Oro, por lo que fue su trasiego y su camino por los senderos del tabaco. No, pues señor Luis Gabriel, de verdad, en nombre de todos los aficionados y amantes del tabaco, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a usted, Manuel. Un placer. Gusto en conocerlo, hermano. Igualmente. Bueno, listo. me comparte la información, por favor. Ah, no, sí, ese video.